Saludos a todos, un gusto compartir con ustedes en este seminario. Mi nombre es Federico Villalobos. Les voy a exponer hoy sobre el modelo de reciclaje de activos, también conocido como optimización, monetización de activos, como una de las herramientas para la gestión, financiamiento y desarrollo de infraestructura de transporte. Espero sea de su agrado y podamos tener un intercambio muy interesante sobre una figura que sin duda alguna se posicionará como una de las principales herramientas para el desarrollo de obras públicas en el futuro cercano. Un gusto estar aquí con ustedes para desarrollar un tema que sin duda alguna se posicionará como uno de los principales instrumentos para la gestión y desarrollo de infraestructura. Y es que estamos, pues evidentemente, discutiendo acerca de lo que son todos los elementos de la infraestructura de transporte y la gestión y desarrollo de las estructuras de puentes que son tan importantes para el desarrollo de la actividad económica y el desarrollo, pues evidentemente, de las actividades diarias de cada uno de nosotros. Nos encontramos en un contexto complejo, en un contexto en el cual todos los países enfrentamos una restricción fiscal importante y al mismo tiempo tenemos una tarea muy relevante que ha sido postergada por décadas, que es la gestión y el mantenimiento de los activos de infraestructura que vamos desarrollando. En este sentido, me gustaría empezar con una pregunta muy importante que nos debemos hacer todos. ¿Construimos cosas para olvidar o estamos enfocando el desarrollo de la infraestructura en brindar mejores servicios al ciudadano? Esto es muy importante porque históricamente lo que hemos hecho es construir proyectos de infraestructura y llamar lo que decimos nosotros de una manera muy coloquial, una infraestructura que ya está hecha, ya está pagada, pero realmente, como sabemos todos, son infraestructuras que inmediatamente inauguradas entran en un proceso de deterioro muy acelerado y es uno de los principales retos que enfrentamos los países. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de puentes en mal estado que demandan hoy de recursos muy importantes para su rehabilitación y digamos de un funcionamiento seguro que pudo haberse evitado con una adecuada programación de la operación y el mantenimiento de estas estructuras. Pero bien, hablamos de infraestructura de transporte, pero al mismo tiempo debemos tener presente que las infraestructuras están interconectadas. Hablamos del desarrollo de infraestructura de transporte, pero todo esto estará ligado a los servicios de agua, incluso a los servicios de desechos y más aún todavía a cómo nos estamos moviendo en la adopción de nuevas tecnologías hacia lo que es el sector energía y el sector telecomunicaciones para la gestión de las infraestructuras de transporte. Con esto me refiero a que debemos olvidar aquella premisa o aquella forma de plantear la infraestructura como la construcción de cosas y más voltear hacia un planteamiento de la infraestructura como la provisión de servicios al ciudadano y al sector productivo. Y es ahí donde cambiaría totalmente el chip de construir infraestructuras y olvidarlas. Y aterrizando esto a lo que es digamos, nuestro vecindario, que es el caso de Centroamérica, vale la pena recordar dónde estamos. Y aquí hablamos del reporte mundial de competitividad del año 2019. Aquí hago una acotación. Recordemos que en el año 2020 no hubo un informe de esta naturaleza como tal. El Foro Económico Mundial decidió no hacer un informe en tipo ranking de infraestructura, dada la coyuntura en la que nos encontrábamos con la pandemia. Pero sin duda alguna posiciona cuáles son esos retos que tenemos hacia adelante. Y planteamos el caso ilustrativo de Costa Rica, un país que si bien ha logrado un desarrollo importante en sectores como el agua o la energía, presenta una brecha o un rezago importante en el sector transporte. Y claro, recientemente hemos desarrollado proyectos que tenían un rezago de muchísimos años, pero al mismo tiempo sigue sin resolver y de hecho estamos en una situación mucho más delicada respecto a cómo vamos a mantener toda la red de infraestructura de transporte del país. Y cuando nos referimos a esto, veremos más adelante algunos datos que nos revelarán la situación en la que nos encontramos y evidentemente qué herramientas podemos aplicar. Vale la pena recalcar
que estamos ya en un escenario en el cual todos los países de Centroamérica contamos con un marco legal y regulatorio para la implementación de esquemas de asociación público-privada o bien de concesión. Estamos hablando exactamente del mismo instrumento, es decir, de contratos de largo plazo en el cual se le cede al sector privado la responsabilidad de diseñar, financiar, construir, operar y mantener los proyectos de infraestructura, muy distinto al modelo tradicional donde se contrata a la empresa privada como un simple proveedor de desarrollo de obras públicas. Pero bien, entrando al caso específico de Costa Rica, vale la pena plantear cuál es el escenario en el que nos encontramos nosotros actualmente. Partimos de que tenemos dos impuestos principales que alimentan los recursos para el desarrollo de infraestructura de transporte y para su mantenimiento, ¿verdad? Uno es el impuesto sobre los combustibles. El impuesto sobre los combustibles, para quienes no conocen el detalle, es un impuesto de suma fija que se actualiza. ¿Qué quiere decir esto? Se estableció un impuesto fijo, es decir, un monto fijo, y trimestralmente se actualiza. Actualmente el impuesto sobre los combustibles representa aproximadamente entre un 30 y un 35% del costo de los combustibles en Costa Rica y genera una recaudación que ronda entre los 850 y 900 millones de dólares anuales. Por su parte está el impuesto a la propiedad de vehículos. El impuesto a la propiedad de vehículos genera una recaudación cercana a los 300 millones de dólares. Esto en un impuesto que es equivalente aproximadamente a un 3% del valor de los vehículos, con una clara, digamos, diferenciación o brecha. Incluso podríamos llamarle injusticia. Y es que los camiones de carga, que como bien sabemos son aquellos que más impacto tienen sobre la red vial del país, son los que pagan mucho menos respecto al vehículo liviano. Entonces tenemos ese primer reto. Luego, en el caso del impuesto sobre los combustibles, sabemos que la adopción paulatina de tecnologías limpias o eléctricas para el transporte irán erosionando ese ingreso. Entonces, tenemos dos ingresos importantes que suman más de 1.000 millones de dólares por año, pero que enfrentan brechas importantes. Y una de las más importantes que estamos viviendo actualmente es que todos estos recursos no son destinados al sector de infraestructura de transporte, como es la expectativa que posee el ciudadano. Entonces, esto va generando también barreras al pago por servicios de infraestructura vial, en el entendido por parte del ciudadano de que ya sirvió los impuestos que el Estado demanda. Entonces, ¿en qué situación estamos? Recaudamos cerca de 1.100 millones de dólares para atender los más de 40.000 kilómetros que componen tanto la red vial nacional como la red vial local, incluidos evidentemente las estructuras de puentes y pasos a desnivel que lo componen, pero sucede lo siguiente. Se recaudan los 1.100 millones de dólares, pero se transfiere únicamente al sector infraestructura poco más de 400 millones de dólares. ¿Y a qué nos referimos con esto? Al sector vial nos referimos en que son trasladados a las municipalidades y al CONAVI. Ahora bien, si nos apegamos a la ley que destinó estos recursos al CONAVI y a las municipalidades, el monto debería ser de 514. Pero recordemos que estamos en una coyuntura de aplicación de la regla fiscal. ¿Qué implica esto? Implica que los impuestos que nosotros estamos recaudando actualmente y que tienen un destino específico, pues se elimina la obligación del Ministerio de Hacienda de transferir esos recursos. Es decir, existe una discrecionalidad en cuanto a los recursos que pueden ser transferidos de este tipo de impuestos, lo que genera, pues evidentemente, un riesgo en cuanto a la cantidad de recursos disponibles. Pero además de esto, de los 428 millones transferidos, es importante que veamos esta distribución. Se recaudan 1.140 millones de dólares, más o menos, son datos para el 2022.
713 millones son destinados a, pues a gastos generales del Estado, salarios, pensiones, deuda, etcétera. Al sector vial, como decíamos, se transfieren 428 millones, de los cuales van 6 millones a la NAMI, 130 millones a las municipalidades, y en el caso del CONAVI se genera una presión adicional. El CONAVI tiene además que asumir empréstitos o el pago del servicio de la deuda de los empréstitos que se han adquirido para el desarrollo de obra nueva, como son los pasos a nivel de circunvalación, como son toda la circunvalación norte. Es decir, tenemos un fondo vial que no solo se abocó a construir obra nueva, que ya es, digamos, un elemento no deseado, sino que al mismo tiempo ahora tiene que asumir el servicio de la deuda de esas obras realizadas, lo cual pone una presión financiera sobre este ente. Y finalmente, pues esto nos lleva a que únicamente se cuente con 126 millones para atender toda la red vial nacional. Entonces, pongamos en perspectiva ese monto y pensemos si 126 millones son suficientes para atender toda la red vial y al mismo tiempo atender todas las estructuras de puentes de la red vial nacional. Evidentemente no lo es así, unido pues a un modelo de gestión y mantenimiento de activos, como es conocido por todos, pues ya sencillamente caducó, o sea, ya no tiene razón de ser o de mantener su mismo esquema. Entonces, ¿hacia dónde nos debemos mover? Debemos preguntarnos varios elementos. Uno es, siempre que construyamos infraestructuras, está vinculado a una estrategia de largo plazo, y aquí vale la pena, estamos en algunos países, en el caso de Costa Rica, estamos ya en un proceso electoral, y cuando hablamos de estrategia de largo plazo debemos hablar de política de Estado, es decir, de evitar aquello de tengo que inaugurar en 4 años lo que tengo que inaugurar, y luego la siguiente administración, pues tengo que frenar todos los proyectos del anterior porque no son míos. Eso sencillamente es un círculo vicioso que no nos lleva a solucionar los problemas. Entonces, lo primero es, los proyectos están unidos a una estrategia de largo plazo. Número 2, existe un enfoque de servicio. Un enfoque de servicio me refiero, construimos el puente sobre el río Tempisque por construirlo, o construimos el puente del río Tempisque porque queremos brindar el servicio de transporte de carga en esa zona o el servicio de transporte de turistas, y entonces procuramos siempre mantener un servicio de alta calidad. Eso implica no descuidar la infraestructura desarrollada. Número 3, el esquema de financiamiento considera las limitaciones fiscales, porque esto no se trata de construir por construir o de hacer por hacer, sino de qué manera optimizamos los recursos escasos. Se programa con disciplina el mantenimiento y operación. Imaginemos Circunvalación Norte. Está ya programado cuál va a ser el mantenimiento y la operación y el costo de operación anual que va a tener que acometerse para que la estructura se mantenga en buen estado, o estaremos en 15 a 20 años teniendo que invertir sumas exorbitantes para poder atender un proyecto que se dejó en el olvido. Y por último es posible monetizar esta infraestructura, o sea, es posible recuperar los recursos que ya se invirtieron ahí para poder reinvertirlos en otros proyectos de infraestructura y generar de alguna manera una especie de proceso revolvente en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Y esto nos lleva evidentemente al modelo de optimización o reciclaje de activos. Y esto ya lo vamos a explicar en detalle. Esto ha sido aplicado por otros países. Uno de los ejemplos más exitosos ha sido Australia. Tiene en este momento más de 30,000 millones de dólares ya en procesos de reciclaje. ¿A qué nos referimos con eso? Pues tengo un proyecto construido, lo monetizo y al mismo tiempo garantizo su adecuada gestión y tengo recursos para un nuevo proyecto. Entonces ya vamos a entrar a ver a qué nos referimos con eso y cómo es que en Costa Rica se podría desarrollar en este caso. Como bien decíamos al inicio, la infraestructura no solo tenemos que verla en su interconexión entre los diferentes tipos de infraestructura, sino que al mismo tiempo tenemos que verla por las fases. Es decir, es parte de la estrategia nacional. Además, desarrollamos todos los procesos de preingeniería para su construcción y luego
acometemos adecuadamente la operación y el mantenimiento. Esto es lo deseable, pero evidentemente no lo hacemos así. Lo que hacemos típicamente es enfocarnos en la construcción, como si la construcción fuera el principio y el fin de cualquier proyecto de infraestructura. Entonces, hoy pensamos en los nuevos proyectos que se han ido inaugurando en el país y vale la pena echar una mirada para atrás. Recuerdo muy bien la inauguración del puente sobre el río Tempisque, el puente de la Amistad. Perfecto estado, con buena marcación, buena iluminación, buena señalización, pues todos sabemos la condición en la que está el puente hoy, algunos años después de su inauguración. Al mismo tiempo, si nos vamos a proyectos más recientes, como el proyecto Cañas Liberia, ya vemos deterioros y nos vale la pena preguntar, ¿todo lo que hemos ido inaugurando va a estar igual o va a entrar en una, digamos, espiral de deterioro? ¿Qué es lo que ha pasado típicamente? Construimos, olvidamos y los proyectos caen en una espiral de deterioro muy, muy importante. Sobre esto, el Fondo Monetario Internacional realizó unos estudios recientemente, hace un par de años, sobre cuál es el valor o sería el valor de los activos de infraestructura de un país. Y se llegó a contabilizar que en promedio los activos de infraestructura pueden tener un valor alrededor del 65% del Producto Interno Bruto. ¿Quiere decir esto que tenemos ahí disponible 65% del Producto Interno Bruto? No necesariamente. Pero sí quiere decir que hay recursos que podrían extraerse y al mismo tiempo que necesitamos atender ese valor, es decir, ese 65% del Producto Interno Bruto para poder mantener su condición y su valor en el tiempo. Si hoy tenemos esa stock de infraestructura y sencillamente lo dejamos en el olvido, tendremos que invertir varias veces más hacia adelante para su rehabilitación y construcción. Esto en el tanto, pues nos mantengamos en el esquema este en el cual nos enfocamos exclusivamente en la inauguración, es decir, en el corte de cinta. Entonces, ¿en qué consiste el modelo de reciclaje de activos? Tenemos un proyecto ya construido por el Estado, o mejor dicho, contratado por el Estado bajo el modelo de obra pública tradicional. El Estado ahora lanza una licitación para una asociación público-privada, es decir, una concesión, en la cual el sector privado pagará una parte de esa inversión ya realizada a cambio de, digamos, poder realizar el cobro en la ruta. Además, el sector privado se encarga de la operación y el mantenimiento del proyecto. Entonces, de alguna manera, ya solucionamos el problema de la operación y el mantenimiento y al mismo tiempo contamos con recursos para poder atender nuevos proyectos en la zona de impacto. Y esto es importante mencionar. Esto no se trata de extraer recursos para ir a otros proyectos que queden también en el olvido, sino que se trata de entrar en un ecosistema en el cual podamos ir desarrollando proyectos que además puedan ser gestionados de una manera adecuada en el largo plazo. ¿Cómo se aplica el modelo? Como bien decíamos, aquí estamos hablando de un modelo de asociación pública-privada o concesión, en el cual ya nos quitamos aquella premisa de cómo hemos venido desarrollando los modelos de gestión y mantenimiento de la red en Costa Rica, que ha sido pues el pago por servicios unitarios, el pago por cantidades, en el cual no existe un incentivo a la eficiencia. Entonces aquí pasamos a un modelo de empaquetar en contratos de largo plazo las responsabilidades de operación, de mantenimiento, de financiamiento y gestión de riesgos de la infraestructura a desarrollar. ¿Aplicable en todos los proyectos? No. ¿Aplicable solamente para grandes proyectos? Tampoco. Eso es un mito. El modelo de asociación público-privada no necesariamente son para aquellas rutas que tengan más de 50,000 vehículos diarios de demanda, no. Pueden ser para proyectos mucho más sencillos, en los cuales se puede hacer, digamos, combinaciones para lograr, que lo primordial en esto, para lograr alinear el mantener el valor del activo en el largo plazo con la remuneración que se busca hacia el sector privado que es contratado para esto. Entonces, para ello, pues evidentemente tendremos varios actores acá. El Estado como dueño del activo, siempre, y quien pone las pautas. El concesionario, que es la empresa a cargo del desarrollo del proyecto y de asumir los riesgos. El financiador, que es el que financia a ese concesionario para el desarrollo del proyecto, en una parte. Y los fiduciarios, que funcionan de manera tal
como articuladores de los flujos de efectivo que juegan en el proyecto. Y esta diferenciación es importante para saber que aquí no estamos hablando de una figura tradicional de titularización de flujos en una ruta. No. ¿Por qué? Porque si mañana llegase el Fondo Vial, es decir, el CONAVI, y titularizara recursos de una ruta, seguiría siendo el CONAVI quien asume la responsabilidad de esa infraestructura. Aquí lo que estamos hablando es de trasladar riesgos al sector privado para garantizar que contamos con una adecuada gestión de ese activo en el mediano y largo plazo. Y evidentemente, pues todo esto en un marco de una gestión de modelos de negocios, y lo podemos decir así, que deben ser estructurados de una manera adecuada para optimizar el valor que va a recibir. Es decir, si mañana el Estado sale al mercado a decir, bueno, necesito hacer una optimización de determinados kilómetros de mi red vial nacional, pues debe hacerlo de una manera tal que el sector financiero y el sector de concesionarios pues valoren el proyecto de una manera adecuada para optimizar el proyecto. Es decir, un proyecto mal estructurado es un proyecto que será mal valorado, es decir, se monetizará menos que un proyecto bien estructurado. Son proyectos que deben tener mucha disciplina. Ahora, cuando uno plantea esto, típicamente lo que se piensa es, bueno, pero entonces nos estamos yendo por un camino súper complicado. Y eso no es correcto. Realmente es que hemos vivido siempre transitando por un camino de improvisación y de corto plazo. Aquí nos estamos incorporando, digamos, o poniendo en el buen sentido de la palabra la camisa de fuerza de la disciplina, es decir, de poder generar los proyectos con una preingeniería adecuada y de poder generar contratos que garanticen la gestión de largo y mediano plazo de los activos. Y esto, pues evidentemente, gestionando todos los riesgos asociados a los proyectos, que es importante entender también, proyectos construidos no implican proyectos sin riesgos, porque eso parte de la misma concepción errónea que decíamos al inicio de la presentación de proyectos ya construidos o ya pagados, que esos son frases que debemos eliminar de nuestro vocabulario del sector, porque no existen proyectos ya construidos, ya pagados. Existen proyectos que ya concluyeron su etapa constructiva, que es muy diferente, pero ahora empieza la vida de la infraestructura como tal, y ahí es donde no nos debemos olvidar de que las infraestructuras requieren de mantenimiento y operación, aunque estos sean elementos que no sean populares, que no generen votos, pero son elementos importantes para mantener el servicio. Hoy, los puentes que se encuentran en riesgo en la red vial nacional, es cuestión de que salgan de servicio, pueden causar evidentemente impactos sobre las vidas de las personas que transitan por ahí, pero obviando ese tema que esperemos que nunca suceda, también pues puede cortar actividades productivas importantísimas para para una economía que apenas se está levantando de una crisis económica producto de una infinidad de factores. Es decir, es un mal negocio tener la infraestructura en el olvido. Y evidentemente todos estos elementos pues encuadran en cuál debería ser digamos, ese valor de los activos. Entonces lo que estamos diciendo es, tenemos ya activos construidos, por ejemplo, tenemos la circunvalación norte ya construida y tenemos dos caminos. Olvidarla y tener que empezar en varios años a ver cómo resolvemos ese proyecto, o sea, esos problemas que pueda generar ese proyecto. Dicho de otra manera, tenemos el camino de heredar a las futuras generaciones un problema, o tenemos el camino de monetizar el activo. Entonces lo monetizamos, ya hay un encargado de operar y mantener ese proyecto en el largo plazo, y los recursos monetizados se pueden utilizar en otros proyectos de infraestructura que son necesarios para la actividad económica y mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Esto en tanto, es importante tener eso presente, que en el mediano y largo plazo se debe ir sustituyendo, y es deseable ir sustituyendo los impuestos que veíamos inicialmente más por figuras de pago por uso, ¿verdad? En los cuales el usuario y el ciudadano, es decir, sienta directamente por lo que está pagando y pueda reclamar en el caso de que el servicio no sea el adecuado, porque actualmente existe una brecha muy grande entre el pago que se realiza y el servicio recibido. Pasaré esta relativamente rápido,
pero es un elemento importante, muy importante. El esquema de optimización de activos o reciclaje de activos que está contenido en la Ley de Concesiones de Costa Rica, producto de la reforma que se implementó en el 2019, es de los esquemas más atractivos para los inversionistas institucionales, es decir, para los fondos de pensión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si bien todavía hay riesgos en el proyecto, ya se mitigó o se eliminó la mayor parte de los riesgos constructivos. En este sentido, el proyecto se vuelve mucho más atractivo para los inversionistas institucionales. Ejemplo, no es lo mismo para un fondo de pensión financiar la nueva ampliación de la carretera entre Limonal y Barranca, por poner un ejemplo, donde todavía pueden suceder muchas cosas, pueden suceder atrasos, sobrecostos, que llegar a aplicar un modelo de reciclaje de activos cuando ya la ruta tenga 2 años de operación, porque entonces ya se sabe muy bien en qué condiciones está la ruta, qué riesgos se pudieron haber materializado y al mismo tiempo se tiene una mayor claridad de la demanda. Es decir, se mitigan buena parte de los riesgos que hasta la fecha también alejan a los fondos de pensión, no porque los fondos de pensión no quieran participar en obra pública, sino porque los fondos de pensión representan a sus cotizantes y tienen que entrar en proyectos que cuenten con el perfil de riesgo-rendimiento adecuado. Ahora bien, concluimos con cuáles son los retos que tenemos nosotros hacia adelante. Bueno, principalmente, como les decía, y no me detendré en la explicación en detalle de estos elementos, pero sí tenemos el reto de poder estructurar proyectos de manera adecuada. Esto para maximizar el valor obtenido y evidentemente para salir al mercado pues con elementos que nos permitan o con proyectos que nos permitan atraer a múltiples participantes. Y de manera transversal es importante algunos retos que tenemos, no solo en Costa Rica, sino en toda América Latina. Número 1, empezar a diferenciar el fondeo del financiamiento. Fondeo son las fuentes de repago de los proyectos, por decir, pueden ser los impuestos, pueden ser las tarifas. El financiamiento es quién financiará esos proyectos. Serán bonos emitidos en el mercado, será la banca multilateral. Es importante diferenciar esos elementos. Luego, tener reglas del juego claras. No podemos decir, saquemos un proyecto y saquémoslo de manera improvisada, o lancémoslo al mercado, lancémoslo y volvamos a echar para atrás, cambiémosle las reglas, porque eso genera una incertidumbre muy grande, tanto para inversionistas locales como extranjeros. Luego, necesitamos una visión de largo plazo, es decir, política de Estado. Los únicos sectores en los que se han logrado resultados importantes han sido aquellos sectores que no se ven impactados por los ciclos electorales. Cuando la dinámica de los proyectos de infraestructura entra o depende del ciclo electoral, evidentemente pondremos el foco en la corta de cintas, en las inauguraciones, en frenar el proyecto que no es mío, en dejar de lado la operación y mantenimiento. Entonces es importante dar una señal de madurez, de que los proyectos continúan en el tiempo y de también poder valorar a los gobiernos no solo por aquello que inaugura, sino también por la gestión de los proyectos, es decir, por la gestión del stock de infraestructura vigente, el mantenimiento y su operación, y también por cuánto avanzan en los procesos de preingeniería. Y por último también, entrar en un esquema de gestión de activos y recalcar la idea de que los proyectos no empiezan y terminan en la etapa constructiva. Lo que tenemos es una fase más de la vida de un proyecto, que es su construcción. Ya pasamos la preparación, tenemos su construcción y de ahora en adelante empieza la responsabilidad más grande, que es la operación y el mantenimiento adecuado de esa infraestructura, con el objetivo de conservar su valor y al mismo tiempo de heredar a las futuras generaciones pues, soluciones y no problemas. Y concluyo un poco respondiendo a la pregunta que hacíamos al inicio, de si vamos a seguir construyendo cosas para olvidarlas. Aquí la respuesta sería: lo que necesitamos hacer un viraje hacia la prestación de servicios de infraestructura de calidad, de una manera fiscalmente sostenible y en un asocio entre el sector público y privado, que permita sobre todo generar servicios de calidad para el sector productivo y para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y muchísimas gracias por su tiempo en este seminario.